Buenos días, hoy nos toca el tema número 7, entrenamiento de la flexibilidad. Soy el licenciado Rodolfo Parra. Introducción. La flexibilidad se define como la capacidad de los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a distintos grados de movimiento articular. Es propiedad morfológica funcional del aparato locomotor. Es decir, cuando efectuamos el movimiento de cualquier articulación, los músculos que intervengan en dicho movimiento pueden alcanzar la máxima amplitud posible. En el mundo deportivo se entiende por flexibilidad la cualidad que tienen los músculos de estirarse para adaptarse a un nuevo rango de amplitud de los movimientos. La flexibilidad depende de varios factores. No todas las personas tienen la misma flexibilidad, ya que esta va a depender principalmente de dos factores. Depende de la elasticidad de nuestros músculos, es decir, su capacidad para estirarse y contraerse. También depende de la movilidad articular, es decir, el grado máximo de movimiento que es capaz de realizar la articulación en cuestión. Se puede definir la flexibilidad como una sencilla ecuación: flexibilidad igual a elasticidad muscular más movilidad articular. Factores que condicionan la flexibilidad: movilidad articular, fuerza de la musculatura agonista, elasticidad de la musculatura antagonista, condiciones intermusculares. Otros factores: la hora del día, la edad, el sexo, el clima y la temperatura ambiental, el estado emocional. A continuación veremos un video. No te pierdas el video de esta semana, entrenamiento de la flexibilidad. Y cuando aprendas todo, vení a ayudarme porque a mí me falta mucho. Bueno amigos, entonces lo que vamos a empezar a hablar un poquitito de esta semana es sobre la flexibilidad, ¿sí? Este es un método de entrenamiento que se puede utilizar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo podemos utilizar en la salud, lo podemos utilizar a nivel deportivo, ¿sí? Lo importante es tener bien presente cómo es que se desarrolla la flexibilidad, cómo la podemos evaluar y obviamente cómo la podemos entrenar para lograr esos objetivos que nosotros tenemos con nuestros alumnos. Entonces empezamos definiendo la flexibilidad como justamente el acto de doblar y se relaciona con el rango del movimiento disponible en una articulación. Ahí podemos ver en esta gráfica que la flexibilidad está supeditada, por ejemplo, a la cápsula que envuelve la articulación, a la capacidad justamente que tenga el músculo y las fascias, ¿sí? O sea, la estructura que rodea el músculo para poder estirarse. También está relacionado con el tendón y los ligamentos. Y por último vemos que también depende de la piel. Entonces esto hace que, por ejemplo, una persona adulto mayor de más de 60 años tenga menos flexibilidad y un chico a lo mejor de 1 o 2 años vemos que es completamente flexible, ¿sí? Entonces esto hace la diferencia. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la flexibilidad es justamente el tamaño muscular, ¿no? El tamaño muscular, las personas que tienen generalmente más masa muscular son las que menos flexibilidad también suelen tener. Y por otro lado podemos ver la relación que hay con la genética, ¿no? Las mujeres podemos ver que son más predispuestas a la flexibilidad que el hombre. Ahora, ¿cómo entonces podemos interpretar las técnicas de la flexibilidad? Nosotros podemos ver que hay 3 técnicas en líneas generales y esto es lo que el Colegio Americano de Medicina del Deporte en el año 2011 publicó. Podemos ver que la flexibilidad puede ser estática, que es la relación de donde nosotros mantenemos una posición y nos quedamos ahí sin modificar justamente esa posición. Después tenemos la dinámica, que esta generalmente la podemos ver en una entrada en calor de fútbol, por ejemplo, donde los deportistas, o a lo mejor de otro deporte como el taekwondo o como la natación, hacen movimientos, ¿sí? Y van avanzando justamente en el rango justamente articular. Y por otro lado tenemos esta que es más compleja, que no es tan común encontrarla, a menos que te estés especializando, como vos lo estás haciendo en este video, que es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. Y esto es, por ejemplo, implementar uno o más procedimientos con el fin de desencadenar los reflejos, ¿sí? El reflejo miotático, por ejemplo, de estiramiento, para que promuevan una relajación muscular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta técnica lo que va a estar es combinando la contracción y la relajación para que vos puedas lograr un mayor rango de movimiento. Ahora, ¿cómo lo podemos evaluar la flexibilidad? Mirá, acá podemos evaluar de manera directa la flexibilidad a través de un goniómetro, que lo que mide justamente ese aparato es el rango articular,
a partir de un grado o un compás, justamente un transportador que tiene en esos dos segmentos donde vos estableciste la articulación. En este caso podríamos ver que a partir justamente del húmero y a partir de todo lo que es el radio, estaríamos viendo cuál es la flexibilidad de la articulación del codo. También tenemos el flexómetro, que mide, es de alguna manera algo muy similar al inclinómetro, que lo que miden es la inclinación o la flexión de diferentes articulaciones, ¿sí? Son dos elementos muy comunes utilizados. Ahora nosotros de manera indirecta podemos ver que podemos utilizar algunas de estas pruebas como el sit and reach, que son pruebas donde nosotros podemos estimar, por ejemplo a través de la flexión del tronco, cuál sería la amplitud o el rango del movimiento de la articulación de la cadera, ¿sí? Y ahí podemos ver que también está para hombros, donde podemos medir justamente la distancia entre la articulación por el alcance de una mano con respecto a la otra, y esto se puede hacer también para los dos hombros. También podemos ver que para los adultos o para los jóvenes lo podemos hacer sentados a partir de un cajón, y esto se lo llama sit and reach. Y también podemos ver que para los adultos mayores hay una prueba modificada donde lo realizan a partir de una silla, ¿sí? Ahora vamos entonces a ver cómo podríamos entrenar. Las recomendaciones del Colegio Americano en el año 2012 nos dicen que nosotros podemos estirarnos hasta que sintamos tirantez o una incomodidad, ¿sí? No una quemazón, sino que siento que el músculo está tenso. ¿Cuántas veces nos recomiendan ellos para mejorar la flexibilidad y mantener una condición saludable? Mínimo entrenarlo de 2 a 3 veces por semana. ¿Cómo lo podríamos trabajar? Mirá, lo ideal es que hagamos trabajos de hasta 30 segundos, ¿sí? Esto sería si hacemos el trabajo, por ejemplo, estático. Si hacemos el dinámico, tendríamos que hacer tantas repeticiones como para completar esos 30 segundos. Entonces, suponete si vos querés, no sé, empezar a trabajar porque vas a jugar al fútbol, previo justamente a ese partido lo que vas a hacer es estos trabajos de movilidad, ¿sí? Donde vas a elevar y bajar la pierna tantas veces durante esos 30 segundos. Primero lo vas a comenzar haciendo lento, ¿sí? Y después vas a ir agregándole un poquitito más de velocidad. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento estático de la flexibilidad, donde el long cuádriceps isquio, si vas a jugar al fútbol, lo podrías dejar para el final del partido, y el entrenamiento dinámico de la flexibilidad lo podrías hacer al comienzo, que también te va a servir para entrar en calor. Por último tenemos cómo hacer el FNP, ¿sí? Fíjate, lo que te recomienda el Colegio Americano es que vos hagas una contracción durante 3 a 6 segundos, ¿sí? Y después hagas un estiramiento de 10 a 30 segundos. Entonces, por ejemplo, podrías trabajar de isquio, lo contraes, suponete empujando para abajo, empujando hacia el piso si estuvieras acostado, ¿sí? O si estuvieras sentado, empujás hacia el piso y ahí vas a contraer durante 3 a 6 segundos y después te relajás yendo hacia adelante durante 10-30. ¿Cuántas veces repetís cualquiera de estos entrenamientos? Lo podés hacer de 2 a 4 repeticiones o un volumen total de 60 segundos por trabajo de ejercicio. Una aclaración que me gustaría hacer del FNP. El FNP produce un gasto muy importante de energía y es un entrenamiento fuerte de flexibilidad. Entonces yo te recomiendo que estos métodos de entrenamiento no los hagas después de un partido muy cansado o después de un entrenamiento donde estás muy cansado, ni tampoco cerca justamente de cualquiera de estos esfuerzos que vos podés llegar a realizar de alta intensidad, ¿sí? O sea que eso tenerlo presente. El FNP déjalo como método de entrenamiento para un día donde vos a lo mejor no tengas un esfuerzo inmediato por realizar o no estés muy agotado. Un ejemplo muy común que podríamos realizar, como yo te pongo ahí, fíjate, hacer 2 repeticiones de 30 segundos trabajando justamente 2 veces por semana, ¿sí? Bueno amigos, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no dudes en escribirnos. Nosotros estamos a tu disposición y muchas Características de la flexibilidad. Es una capacidad de involución. El individuo nace disponiendo de una gran flexibilidad que paulatinamente va perdiendo. La ejercitación, en consecuencia, no se dirige a mantener unos niveles óptimos, retrasando su pérdida. Se debe comenzar su ejercitación a partir de los 7 y 8 años, aunque se ha comprobado que de 8 y 10 años no se producen grandes retrocesos, pero no se debe esperar a los 12 y 14 años, que es cuando hace más notable, sobre todo en los varones, la musculatura de las piernas y los aductores de las caderas. Las causas fundamentales son los cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren en estas edades, existiendo otras causas, entre ellas la falta de ejercitación y el adecuado proceso metodológico, el tipo de trabajo que en ocasiones llega a convertir las actividades normales en deformidades.
La hipertrofia muscular y la flexibilidad pueden coexistir. El exceso de tono muscular en la mayoría de los casos se debe a un trabajo muscular mal desarrollado, movimientos realizados con poca amplitud. Entre otros problemas, una movilidad limitada ocasiona deterioro de la coordinación, facilita y predispone a lesiones músculo-tendinosa articular, deterioro de la calidad del movimiento impidiendo perfeccionar las técnicas deportivas, limita la amplitud y predispone a la adquisición de defectos posturales. Para evitar estos problemas son convenientes los ejercicios que llevan a músculos y articulaciones a sus recorridos máximos, aplicando lógicamente una metodología adecuada. Manifestaciones de la flexibilidad pasiva depende de la influencia de las fuerzas externas, define la potencialidad del trabajo a esta capacidad en cada articulación. Activa está condicionada por la fuerza de los músculos agonistas que trabajan en dirección al movimiento. Ejercitaciones dinámicas. Son todos los ejercicios en los que hay movimientos. Pueden ejecutarse en forma pasiva y activa, realizadas de forma activa dinámica. El ejercicio realizado por la propia acción muscular, mediante el cual se busca alcanzar amplitudes máximas. Para ello se utilizan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción, dependiendo en cada caso de los complejos articulares y de los grupos musculares que vayan a ser trabajados. Pautas de ejecuciones de forma activa dinámica. Calentamiento previo adecuado. Los movimientos se deben realizar sin brusquedad y sin violencias. Las amplitudes máximas se ganarán de forma progresiva y se abandonarán lentamente. El límite de movimiento lo marca una ligera tensión en los músculos elongados, pero sin aparezca dolor. En caso de que fuera así, habría que disminuir la amplitud. No se deben realizar ejercitaciones en músculos adoloridos. No es aconsejable la realización de muchas repeticiones de forma continua sin descansos intermedios. Es aconsejable realizar entre 10 y 15 repeticiones, recuperación intermedia de 10 a 20 segundos. Este proceso se repite de 2 a 4 veces. Pautas de ejecución de forma activa dinámica. A continuación tenemos un ejemplo de diferentes ejercitaciones dinámicas realizadas de forma activa. Realizadas de forma pasiva dinámica. Es el movimiento conseguido por la amplitud de una fuerza externa que se suma a la acción de la propia fuerza muscular. Lógicamente, la amplitud de ejercicios es mayor si el ejercicio se hiciera con la participación exclusiva de la propia fuerza. Las fuerzas suplementarias que se suelen utilizar son el compañero, la gravedad, la propia fuerza muscular y la ayuda de implementos tales como bastones, balones medicinales, espalderas, etc. Pauta de ejecución de forma pasiva dinámica. Calentamiento previo adecuado. Los movimientos que pueden ser empleados son los mismos de la ejecución de forma activa. En los ejercicios en colaboración con el compañero hay que proceder en cierta precaución para evitar una ejercitación excesivamente intensa o violenta. Las posiciones alcanzadas se abandonarán lentamente. No es aconsejable ejecutar músculos adoloridos. Al igual que ocurría con las ejercitaciones dinámicas realizadas en forma activa, hay que observar las normas para no poner en acción el reflejo de estiramiento. Pautas de ejecución de forma pasiva dinámica. Ejemplos de diferentes ejercitaciones dinámicas realizadas de forma pasiva. Métodos para el desarrollo de la flexibilidad. A continuación tenemos un cuadro donde podemos explicar el método, descripción, dosificación, indicaciones metodológicas. Dentro de los métodos está activo dinámico, pasivo estático y PNF. Consideraciones para el desarrollo de la flexibilidad. Aprovechar al máximo la fase sensible o periodo de máxima entrenabilidad de la flexibilidad. La efectividad de cada ejercicio no solo depende del método elegido, sino también de su correcta ejecución. La efectividad de un estiramiento no debe evaluarse en términos de rendimiento angular. Un mismo ejercicio puede ejercer un efecto anatómico distinto en dos personas que lo ejecutan con idéntica corrección técnica. Asociar al trabajo de la flexibilidad con el de otras capacidades, en particular la fuerza. Los deportistas deben ser educados para que ejerciten por su cuenta la flexibilidad. Utilizar técnicas de control de la respiración para el alcance de grandes amplitudes. La idea de competición con el otro debe suprimirse totalmente de la conciencia del ejecutante. Los progresos del estiramiento de la flexibilidad
deben ser estrictamente individuales. Se debe evaluar permanentemente. El plan debe ser variado. Los deportistas deben ser educados para ejerciten por su cuenta la flexibilidad. Se recomienda empezar siempre por el lado duro o miembro que posee menos flexibilidad. No realizar la sesión de flexibilidad a las apuradas. La ropa debe ser lo más cómoda posible, poca y permita la mayor libertad de movimiento posible. Los procesos de recuperación entre series y repeticiones de trabajo deben ser activos, es decir, estar compuestos por ejercicios de soltura y descontracción, péndulos, balanceo y movilidad articular global. Hasta aquí ha sido el encuentro de hoy. Muchas gracias.